¿Alguna vez te has preguntado qué hace que un motor sea realmente verdaderamente terrible? No solo un poco malo. No, estamos hablando de una pesadilla mecánica. Un agujero negro de confiabilidad. Un monumento a la ingeniería fallida. Pues sí. ¿Nunca os habéis preguntado cuál ha sido el peor motor de la historia? Un motor, gracias a que su construcción fue tan antigua, mucho antes que Internet, pasó de puntillas por la historia sin que nadie se diera de cuenta que era incluso peor que el PureTech. El PureTech, en comparación con este motor, no es nada más que un niño travieso que no se quiere comer la comida. El motor rotativo, un adolescente incomprendido. Este es un auténtico hijo de puta que se te metía dentro del bolsillo hasta que no quedara nada. Este fue un motor que hasta en garantía se averiaba. Mucho antes de que terminara la garantía se estropeaba. El fabricante reaccionó con varias modificaciones, como un ventilador más grande, una adaptación de un vaso de expansión, pero nada fue suficiente como para parar, tanto que el fabricante tuvo que dar un giro de 180 grados y empezar desde nuevo el diseño del motor. La gente que tenía el coche con este primer modelo de motor solo podía acceder a reparar su coche consiguiendo el segundo modelo. Eso generaba otro problema añadido, que era que en la ITV te estaban esperando con un imán, que era la manera más rápida de averiguar si el motor era el que traía del coche de serie o el segundo formato del motor. Que al tener 100 centímetros cúbicos más, necesitaba una homologación de fábrica para poder ser montado en ese coche. No podemos estar hablando de otro motor que el TUD, conocido como el 1.4 Diesel TRD, que iba montado en el Citroën AX. En este capítulo iremos desengranando cuáles eran los problemas de este motor y lo que le hacían tan malo, qué modificaciones hizo el fabricante y por qué era tan difícil de ser arreglado una vez que incluso se encontraba el problema. Pero miremos para atrás en el tiempo, en la época en la que los fabricantes solo servían 3 clases de coches. El primero, que era el coche que comprabas si tu cartera pesaba más que tú, que era el Citroën XM. Este no era un simple coche, era un salón con ruedas, era el buque insignia, la nave espacial de la época. Con su suspensión hidráulica flotabas por encima de los baches. Era un coche que te hacía sentir importante. Cuando te bajabas de un XM no decías hola, decías he llegado. Era la prueba innegable de que Citroën también fabricaba coches para personas que llevaran corbata. Y de segundo, ¿qué era lo que te comprabas si te iba bien, pero no te sobraba el billete? Si ya estabas un poco más asentado, tenías un trabajo de adulto y te querías dar un capricho, te comprabas un Citroën ZX. Esto sí que era un coche. Ganador del coche del año 1992 en varios sitios. Con este coche no tendrías que ir con el brazo fuera de la ventanilla porque no te funcionara el aire acondicionado. Tenía espacio, era cómodo y por encima de todo, y más importante, no parecía un juguete. Este era un coche perfecto para las escapadas de fines de semana, para andar toda la semana con él, para ir a casa de los suegros y que los suegros digan «Mira qué bien le va a nuestro yerno». El ZX era un quiero y puedo, sin llegar a ser no sé dónde meter tanto dinero. Y por último, el Citroën AX, el coche que te comprabas cuando tu presupuesto para gasolina era el mismo que para la merienda. Era un coche pequeño, era un coche ligero y te llevaba desde el punto A al punto B hasta que empezaban los problemas. Era un coche para ir a la uni y aparcar en huecos diminutos. Era un coche humilde, pero una temporada te hacía feliz. En cuanto a la parte de los motores de Citroën AX, aquí viene la lotería. Pero una lotería en la que había solo 2 premios. Si tenías el motor de gasolina, enhorabuena, que hasta te olvidabas que estaba ahí. Era como un amigo que siempre estaba ahí y que te llevaba a todos sitios sin quejarse. Pero si te tocaba el motor diésel, amigo, la cosa cambiaba. No era un coche, era una cuenta atrás. Era como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de los coches. Funcionaba perfectamente hasta que un día, ¡puf!, decía adiós. Y el problema era siempre el mismo, la dichosa junta de culata. Era como una maldición. Todas y cada una de las unidades acababan fallando por el mismo sitio, por la junta de culata. Era la gran verdad sobre el Citroën AX Diesel de aquella época. No era un sí o un no, era un cuándo. Y aquí viene la parte en la que los mecánicos de 1992 todavía cuentan en el bar. Porque la junta de culata quemada, esa maldición del Citroën AX Diesel, no era el problema, era solo la víctima, era la consecuencia, el chivo expiatorio de un problema todavía más grande, que nadie podía encontrar. De hecho, los ingenieros intentaron remediar este problema con parches, como el ventilador y el vaso de expansión, pero cuando se dieron realmente de cuenta de dónde estaba el problema, tuvieron que rediseñar el motor desde cero.
Los talleres, cuando recibían estos coches, miraban: junta de culata quemada otra vez. Se encogían de hombros y decían: ah, otra vez. Te la cambiaban, te pasaban una factura y el coche salía de ahí, con la esperanza de que durara un año más y que el fantasma no volviera a hacer una de las suyas. Así que el Citroën AX Diesel era una lección de humildad para todos, no solo para los dueños, sino también para los mecánicos, que se limitaban a curar el síntoma sin llegar nunca a la raíz del problema. Era el misterio sin resolver del mundo de los motores de los 90. Y ahora la revelación. Lo que tenía realmente oculto este motor, que los talleres no eran capaces de encontrar y los ingenieros tuvieron un buen tiempo para encontrar cuál era el problema, no es otra cosa que estaba fabricado en aluminio. Pero la cosa se pone aún más técnica. Los cilindros de ese motor eran lo que se le llama hoy por hoy cilindros húmedos, lo que significa que los cilindros estaban en contacto directo con el líquido refrigerante. El problema es que el bloque de aluminio y los cilindros estaban hechos de distintos materiales, por lo que se dilataban de manera distinta ante el calor. Esto generaba unas presiones brutales en el cilindro en sí, y al tener una base más pequeña, donde se apoyaba el cilindro contra el bloque, acababa siendo rillada, comida por el cilindro, al ser el aluminio algo mucho más blando que el cilindro en sí. Por lo cual, el cilindro, al escurrirse para abajo, tenía problemas a la hora de cerrar contra la junta de la culata, lo que provocaba que se escapara parte de la compresión hacia el agua, por lo cual todo el mundo pensaba que el motor se calentaba solo o que la junta de la culata se quemaba, pero nada más lejos que la realidad. La pobre junta de la culata no era más que el chivo expiatorio de un problema que venía de mucho más abajo. Así que cuando el mecánico cambiaba la junta de la culata, solo estaba poniendo un parche a una herida mucho más profunda. Era una batalla perdida de antemano. Y así es como el Citroën AX Diesel se ganó su fama de coche misterioso y problemático. Y como si de un mal chiste se tratara, este coche aún tenía una última puñalada por la espalda. Resulta de que tanto hacer y rehacer la junta de la culata, la desgracia no venía del fallo del motor, sino de la propia reparación. Las roscas donde se apretaba la junta de la culata con sus tornillos estaba hecha del mismo material que el bloque, de aluminio. Y cada vez que se cambiaba la junta de la culata y se apretaba esta, las roscas sufrían. Era como un chicle, se iban desgastando poco a poco. Así que tarde o temprano, sobre la tercera o cuarta vez, el mecánico se acababa quedando con la rosca en la mano, quedándose con cara de tonto y mirando para el coche como si le hubiera gastado una broma pesada. Y así fue como el Citroën X se transformó en toda una leyenda. No solo un coche que daba problemas, sino que era un coche que se reía de ti cada vez que lo intentabas arreglar. Y así, amigos, concluye la épica y trágica historia del Citroën AX Diesel. Una lección de vida para los mecánicos que nos enseñó que no todos los fallos están a la vista, sino ocultos en los más pequeños detalles del diseño. Pero no se os ocurra pensar que la cosa termina ahí. Aún quedan muchas más historias donde la ingeniería ha fallado, así que os esperamos en el próximo capítulo, con el título Cuando Bosch olvidó tirar de la cisterna.